Pandilla, los saluda Miluso Rock. Bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Este guitarrista se llama Adolfo Romero y es uno de los guitarristas más chingones que he conocido en mi Hola, vida. ¿qué tal? Ay, Saludos, qué brother. chingón, ¿no? Yo creo que has conocido a muchísimos, pero bueno, qué chido que me tomes de esa forma. ¿Cómo estás, mi Adolfo? Bien, con un chingo de calor, pero Ah, no manches, está parece que todo va insoportable. funcionando. Está insoportable Sí, está esto. cabrón. Ya definitivamente nos estamos acabando el planeta. Híjole, sí. Pero bueno, parte del show, ¿no? Somos como una cucaracha para Oye, el planeta. me comentabas que has dado clases así desde virtual con tus alumnos. Sí, ¿A raíz de sí. qué? De la pandemia, ¿no? Obviamente. A raíz de la pandemia, fíjate que como, pues bien tú sabes, ¿no? Tu banda aquí vino a grabar aquí al estudio El Hormiguero. Y aparte de tocar, pues tenemos esa opción, ¿no? De sacar dinero de producir bandas, de grabar demos, sesiones, música para todo, güey, tele, para radio, lo que sea música, lo hacemos. Pero en Ujú. la pandemia, pues se murió todo, güey. O sea, nadie, pues nadie quería venir a grabar, ni nosotros queríamos que nadie viniera, ¿no? Ujú. Era muy, muy complicado eso. Ujú. Y afortunadamente, no sé por qué, pues como medio año estuve diciendo voy a empezar a ahorrar Ujú. para, pues no sé, para ver si me compro algo, no, no sé por qué empecé a ahorrar. Ujú. Y eso me ayudó los primeros meses. Pero ya cuando vi que ya estaba muy duro, dije, no, pues tengo que hacer algo, ¿no? Ujú. Y recordé que pues yo empecé em, dando clase para comprarme mis pedales, cuerdas, regalos para ya sabes. Y Ujú. entonces eso fue en la secundaria, cuando empecé yo a dar clases de guitarra, que Bien, te pedían, bien no, pues saca chavo, tal canción. bien Sí, chavito. ajá, entonces ahí lo que decía yo era sacar las canciones como de oreja, así de las del Tri, Ujú. creo que Aifares todavía no estaba, bueno, sí estaba, pero no, iba empezando con el disco negro y eso. Ujú. Entonces yo tocaba la guitarra acústica y luego me pedían, ah, pues enséñame, órale, va. Ujú. Ya cuando aprendí un poco más, ya un poco más de escalas, de técnica, ya Ujú. fue saliendo de la secundaria. Ok. Entonces ahí sí ya me enfocaba más a como sacar rolas de guitarristas un poquito más complicados. Mi maestro que fue ahora es el guitarrista de Trolebús, en ese entonces que faltaban como 2 años para entrar a Trolebús, Ujú. el Mao. Ujú. Este, un día llegó aquí a mi casa y yo con muchas inquietudes de, oye, güey, es que no sé qué pedo, hay muchos Ujú. guitarristas que me encantan, Ujú. pero no sé qué hacen. Ujú. Como Sergio Mancera del Tri. Ujú. O sea, sabía cómo acompañarlos así, ¿no? Pero pues no sabía cómo todo eso, ¿no? Y las Ah. escalas que se aventaban. Entonces tu primer maestro fue de trolebús, que ahorita tu carnal está El con Mao. ellos. Qué Sí, cajeta, está ¿no? con Trolibús, Ajá. cagadamente me conocí ya todos. Bueno, nos conocimos en el rock and roll, ¿no? Cuando ellos y nosotros alternábamos mucho en el Alicia, cuando empezó la Alicia, por allá del 96, Ujú. 95. Pues sí, llegamos a alternar con Trolebús y digo, ya los conocía de que Mao toca ahí Ujú. y bueno, cosas del destino del rock and roll. Entonces él me empezó a enseñar todo eso de las escalas, el Mao. Ujú. Entonces ahora ya daba clases, pero ahora ya como que más de escalitas, técnicas Ok. de arpegios, todas esas cosas que ya empecé a como a comprender, a llevarlas a cabo en mis propias bandas, ¿no? Que también era lo que más quería yo. Oye, Adolfo, en la secundaria normalmente uno empieza a aprender a tocar y tú ya dabas clases, cabrón. Sí, Pues entonces, es que ¿cuándo empezaste entonces a aprender? ¿Qué desde pues kinder? justo, no, fue justo en la secundaria. Ujú. Bueno, muy chico me metieron a tocar piano Ujú. y sí me gustó, pero no del todo. Ujú. Entonces, como que huí un poco de él cuando me propusieron hacer ¿cómo se llama eso? Como tocar en vivo, un Ujú. recital o nada. Ajá. Y decía, "Pero es que yo no quiero tocar en vivo, pues si no soy qué o qué". Ajá. Entonces ya le dije a mi jefa, ¿sabes qué? Todo está chido, pero ya ahorita ya, aquí ya fue. Ya esto ya no me gustó de que ven a tocar y que... Ujú.
A ver qué. No, no. Yo ya me fui de ahí, de la era del piano, me olvidé de la música ahí un buen rato. Y Ujú, justo en la secundaria, estando en la secundaria, ahí aprendí, o sea, no fue antes ujú. ni después, fue justo ahí. Ajá. Yo llegaba de la escuela y a partir de que me dejaba mi mochila, agarraba la guitarra. Ujú, Y de ahí como hasta las 7 de la noche, ni comía, se me olvidaba. Entonces, pues eran muchas horas de estudio. Y ujú. como era lo que más me gustaba, o sea, ni siquiera salía con amigos ni nada, o sea, No me te la pasaba ahí. pesaba. No, pues me encantaba, era como una salida súper chida. Ujú, Entonces, aprendí muy rápido, o sea, ujú, el Mao me enseñó como que todo lo que él sabía como en 4 meses. ujú, Y de ahí yo todavía tenía inquietudes porque me gustaba mucho la música que hacía Marty Friedman, Jason Becker, ujú. lógicamente Steve Vai, Satriani, todas esas cosas me llamaban la atención. Pero más esos güeyes, lo que era Cacophony en ese entonces. Pero nadie me explicaba qué onda con eso. Entonces yo empecé a buscarle, ¿no? Iba al Chopo y Ujú. ahí compraba Tablaturas. pues no eran ya, eran tablaturas, pero también te vendían el video en VHS, así Ok. como de, clases con Frank Gambale, Ajá. clases con Marty Friedman, clases Sí. con... Entonces yo cada semana iba y compraba una, y que Órale. Michelangelo, y que chingada. Entonces compraba una y pues la veía, ¿no? Y lo que más me interesaba era lo que yo sacaba de ese video. Decía, mira, estas escalas son chidas. Entonces Ujú. ya le intentaba sacar, los copiaba, empezaba ya a entender el inglés ahí, entonces me ayudó en muchas cosas hacer eso, Oye, como pero estás esa hablando de parte un, estás autodidacta. hablando de un nivel muy alto, o sea, de dificultad. Está muy cabrón esos músicos que dices. Pues me llamaba mucho la atención. Ujú. O sea, ya con el tiempo fui dejando la onda del circo, o sea, pues el mucho de estar como de práctica, ¿no? Así como para hacer cosas como más melódicas. Entonces ya como que me Ok. iba uniendo más a eso, Ajá. a tratar como que sin que me acompañe, sin que tenga necesidad de tener un grupo, como que la guitarra diga cosas. Oh, ¿y cómo das con el Mau? ¿Cómo das con el Mau de trolebús? Pues fue bien chistoso porque mi papá, como me vio bien clavado en eso de la guitarra y él toca guitarra, ¿no? Mi papá toca guitarra, pero tocaba en un grupo de músico vocal, le llamaban, Ujú, donde música romántica. O sea, ujú, de hecho yo aprendí primero a tocar boleros, porque era lo que él tocaba. ujú. Y entonces él me enseñaba esas pisadas, ¿no? Así el clásico. Y algunos boleros que ya eran más complicaditos, pero me gustaba mucho también porque pues crecí oyéndolos, crecí oyendo cómo ensayaban ahí en la casa y todo. Ujú, Y eso fue lo primero que me enseñó, pero yo le decía, bueno, a ver, está chido eso, pero a ver, enséñame cómo hace esto Sergio Mancera. Y me decía, no, ujú, pues no sé, güey. Y ahí estábamos horas tratando de oír y descifrar, no, pues no. ujú, Y ya entonces mi papá iba y compraba cuerdas ahí en el centro, él trabajaba en el centro, y Y una vez yendo a la casa de música, no sé si realmente fue a buscar como un maestro, o fue por cuerdas, o fue por quizá por unas plumillas para mí. ujú, Y vio un letrero, se dan clases a domicilio, técnicas de Satriani más ujú, nuevas. Yo a Satriani tampoco lo conocía en ese entonces, ujú, pero decía como rock y a domicilio y ujú. seriedad, que no había seriedad, va, pero así fue como llegó el Mao aquí, justo a donde estoy ahorita. Órale. Y, y desde que llegó, o sea, bueno, en ese entonces no había como celulares ni nada de eso. No. Pero nos quedamos de ver, ya sabes, nos vemos a tal hora en tal punto. Órale, va. Entonces nos quedamos de ver aquí en una gasolinera que está cerca, que es Tezontle. Ujú, Y nos vinimos caminando, platicando de música.
Ujú, Entonces le dije, no, es que a mí me dice Sergio Mancera, güey, el guitarrista también de los Enanitos Verdes, el guitarrista de... Y le dije varios guitarristas ujú, así de esa... Y me decía, no, pues sí, que eso lo hacen mucho con pentatónicas. Y yo le dije, yo no sé de qué hablaba, güey. ujú. Dije, no, pues ahí tengo un amplicito así de chiquito y todo, pero no, yo veo que en los videos sacan amplizotes y guitarrotas y... Ahorita vemos qué onda, ¿no? Y sí llegó y enseguida movió tres perillas y agarró mi guitarra y no manches, estaba sonando como esos güeyes. Dije, o sea, ya nomás cuando hizo... Dije, Eso es lo que eso es lo que busco. quiero aprender. Ajá, Oye, pues diste con un entonces, maestro ideal, que es importante dar con un maestro que sí, realmente es para ti, ¿no? sí, sí, la verdad fue casualidad. Ujú, O sea, no, después tomé clases con muchos más y me daban más vueltas que enseñarme ujú, y creo que pues con él aprendí muchas cosas. Luego ya entré a la carrera de música, pero ya sabiendo todo esto del Satriani, Steve Vai, Cacophony, la todo, ya tocaba todo eso. ujú, Pero me interesaba saber la armonía. O ujú. sea, cómo, ok, ya me sé, ya puedo sacar esos solos, ya puedo tocarlos, ya puedo, pero bueno, a ver, ¿y qué están haciendo encima de eso? ¿Qué está pasando armónicamente? Entonces nos metimos, mi carnal y yo, a estudiar la carrera de composición y arreglo, Ujú. al SCAM, donde justo íbamos de la misma generación del bajista de Molotov, ¿cómo se llama? Ay, güey, El se me fue. Huidobro, No, Huidobro, no el otro. El el otro, el Mike, otro, el otro. Ajá. No, el otro. Paco Ayala, Paco Ayala. Paco Ayala. Ujú. Ujú, Él iba con nosotros también ahí ujú, en el SCAM. ujú, Paco Ayala y varios ujú. de los músicos que todavía hasta la fecha conozco, bueno, que sigo frecuentando, pues salieron de ahí del SCAM y de esa generación. Ahí aprendí ya composición, en qué estaba resbalando todas las escalas que me había aprendido. Entonces ya, Empezaste al revés, empezaste por lo más complejo y sí, aterrizaste a la y luego, naturaleza de la música. sí, sí, luego me di cuenta que pues, eso que quería aprender no se podía enseñar, o sea, yo no sabía, ¿no? Ujú. Ni la armonía misma me lo enseñó, o sea, sino que yo descifrando ya después, o sea, decía, bueno, ok, Martin Friedman empieza una rola. Y ahí hacía como... Madres, ahí aprendí que son otras escalas, otras técnicas, otras... Ujú. Y de esa escala, pues no nada más la tocaba, sino hacía una melodía. Dije, ay, güey, está acá sin moverse de ahí, eso para mí era Ujú. mágico. Dije, Ujú. ah, ok, estos no son escalas, realmente está haciendo melodías. Ujú. Y si tú te fijas, los requintos que pues más se te clavan o son los más famosos o son los que más, pues que todo el mundo reconoce, son melodías, ¿Sí? melodías de solos, Como ¿no? dicen, ¿no? Que está cantando la guitarra. Qué chingón. Pura melodía. Oye, ¿y tu carnal siempre se inclinó por el bajo o también tocaba la lira o cómo estuvo ese Fue al rollo? revés, güey. Fue al revés. Yo quería tocar el bajo. No manches. Sí. Y ese güey la guitarra y se compró una guitarra y yo tocaba el bajo en una guitarra. Antes de empezar a tocar los esos Ajá, boleros, yo tocaba el bajo en una guitarra. claro. Oye, Precisamente porque un rock lo oía ahí en el bajo. Decía yo, el ajá. rock está en el bajo. Es que sí, no Pero manches, ya el bajo después me está di bien cuenta de cabrón. que sí está muy cabrón. O sea, si tú no tienes un buen bajo y bataca, ya adiós todo.
Ujú. O sea, porque puedes tener un super guitarrista, pero si no hay base, no. No. La pura base tiene que sonar, y ya cuando suena la base ya empieza a hacerle arreglos a las Ujú, cosas y funciona más fácil que la gente entienda, que te muevas, que bailes, que ujú, camine, que te lleve un groove. claro, O sea, eso lo hace el bajo y la bataca. claro. Aunque muchos Oye, dicen que no se oye. oye, ¿y tu, oye, ¿y tu primer grupo fue de covers o de original? Estuvo chistoso porque salió de la nada Ujú, en la secundaria justo. ujú, Más o menos así como cuentan de Caifanes, así fue. ujú, Yo tocaba la guitarra, otro amigo tocaba como el acompañamiento muy bien, pero él no le hallaba los... Entonces yo le hallaba un poco más y había la fiesta de despedida del hermano, ujú, o algo así era, no me ujú, acuerdo. El chiste es que su hermano fue el que hizo que todo... Oye, vamos a juntarnos que porque va a haber una fiesta y tenemos que sacar unas rolas y... ujú, Órale. No, pues ¿y quién va a tocar la bataca? No, pues tal. ¿Y dónde ensayamos? No, pues ahí tú tienes una bodega en tu casa, que ujú, sí. Lo que es ahora el hormiguero, antes era pues era una especie, no, más bien sí era una herrería, güey. Aquí ujú, trabajaba un herrero y tenía ese era su taller. Cuando vendió la casa, pues se fue todo eso y se quedó eso solo. ujú, Había muebles que creo había dejado aquí mi tía un tiempo, pero ujú. estaba el espacio ahí. Entonces Ok. dijeron, no, pues ahí en tu casa, ¿no? ¿Qué? Le digo, pero si no tengo mi ampli está así y todo, o sea, ¿cómo? No, no, yo los que conozco, saben dónde rentan equipo y Ok. llegamos el sábado. Ujú. Y así fue, güey, llegaron unos madrezones que se llamaban Zoom, los amplificadores viejísimos, Ajá. pero gigantes, güey, sí, y llenaron todo el pinche, todo el cuarto de amplis. Ujú, Llegó la batería ujú, y así fue, bueno, a ver, pues, ¿cuál tocamos? Yo traigo dos para montar que son mías. ujú, Ah, cabrón, ¿no? Pues órale. ujú, Y tocamos una de las que nos guste, ¿no? De Cure, ujú. creo que tocamos que fue de Cure, güey. Al baterista le encantaba YouTube, tocamos una de YouTube, tocamos La chuleta. sí, 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 sí. Así lo de a rápido. Ajá. Oye, Y ¿y te acuerdas cómo se llamaba esa banda? ¿O sí, no? Malicia. Malicia. Malicia, sí, sí. Porque ya después de ahí, pues dijimos, bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Ujú, Entonces seguimos con nuestras música como original, haciendo los arreglos, tratándola de grabar. Nos metimos a varios batallas de las bandas. ujú, O sea, todavía cuando estoy ahí en un grupo de Facebook que se llama ¿qué? Rocotitlán, no sé qué. ujú. Bueno, aparte del Rocotitlán hay otro como de memorabilia del Ajá. Rocotitlán Sí, sí, sí. y ahí seguido veo a Malicia del 1990, 1991 Ujú, y hasta la batalla de las bandas viene ahí que nosotros fuimos finalistas con otra banda que se llamaba Psicodencia. ujú, Tocaban re bien, eran como punk, como, ujú. no sé, tocaban bien chido. Ellos fueron los que ganaron ese concurso. Y nosotros quedamos en segundo lugar El y Rocotitlán. luego en Rocotitlán. Ajá. Ujú, Y luego pues ya nos hicimos como parte del Rocotitlán, o sea, cada que podíamos íbamos y tocábamos, nos daban fecha. ujú, Y aparte pues veías a todas las bandas, ¿no? O sea, tú ahora te vas al Vive Latino y eso y ahí están. Pero en ujú, ese entonces las veías ahí en ese lugarcito tan emblemático. O sea, ahí ujú, me tocó ver el lanzamiento del Diablito, bueno, el volumen 2. ujú. El primer show que dieron aquí en Ciudad de México, no sé si haya sido ahí, pero ahí yo lo vi. En un septiembre del 90, creo fue. Septiembre del 90, me acuerdo muy bien porque yo iba saliendo de la secundaria. Ujú, Y dijimos, oye, pues ya nos dejan salir, pues vamos a ver si nos dejan entrar, ujú. ¿no? Sí. Pues ya hemos tocado, ni modo que no nos dejen entrar, ¿no? Ujú, Y nos tocó ver ese disco en vivo y fue así de, ay, cabrón, no, pues sí hay que meterle más a esto, porque sí. no manches, Caifanes sonaba brutal, hacía pedazos todo. O Entonces, sea, la era la alineación versión, eran los tremenda. cinco, ¿no? Ya estaba Sí, Alejandro. acaba de entrar justo, Alejandro. Ujú. Y antes de esas tocadas me tocó ver ahí al Tri, me tocó ver a muchas bandas, ¿no? Estaban ahí, pues que Jaime López, Cecilia Ujú, Toussaint, que
todas esas bandas, Tex-Tex, es más, las primeras tocadas de Lupita, Café Tacuba, Ujú, todo ahí pasaba. Fobia, me tocó también ver varios conciertos de Fobia, me gustaba ujú, mucho. La onda de eso es que te impactaban los sintetizadores y todas esas ujú, cosas, secuenciadores, y ujú. dices, no mames, qué chingón juntan todo eso con el rock. Una Sí, me vez, tocó como una buena época ahí. una vez escuché, creo que al Sergio Arau, Ajá. era de los botellitos, ¿no? Ese lugar, el de los botellos. Ujú. Él decía que una Creo que característica ellos lo abrieron y luego se lo quedó el vocalista de de ¿cómo se llama? Una banda Kerigma, de metal. Kerigma, Kerigma. Ah, Enigma, exacto, cuando exacto. él comentaba que todo músico mexicano que tocara en Rocotitlán podía entrar a cualquier evento que se hiciera. Era ya como tú ya eres de aquí. Pues Sí, seguramente como tú ya habías tocado en estas no, guerras de bandas, no le te hicieron de dejaban. jamón. Qué chido. Y te tocó verlo, el nacimiento de muchas bandas, no manches. Sí, sí, sí. Sí, en ese Oye, entonces me tocaba alternar con que iba iniciando, no sé, bandas que se deshicieron, ¿verdad? Pero la Concepción de la Luna, por ejemplo, que me acuerdo que iba pegando, Ansia, Ujú, iba pegando, ¿qué otras bandas? No me acuerdo, La Lupita, no, ujú, creo que esa fue más adelantito, fue un poquito después. ujú, Pero sí, me tocó ver un buen de bandas ahí, o músicos, o sea que hasta la fecha que los conozco porque ahí convivíamos. ujú. Toda una vida en el rock and Ahí, ¿sabes roll. qué era ahí? Y El Hijo del Cuervo. Ujú, El Hijo del Cuervo también estaba bien chido porque, además que ahí era más difícil que llegara gente como... Allá como que llegaba gente aunque no supiera quién iba a tocar, había ujú, gente en el ujú, Rocotitlán. Era un poco como lo que fue hace poco el Imperial, ujú, que como que ya no te importaba quién estuviera, llegabas y había algo, había ujú. una banda y descubrías bandas. Y eso era como el Rocotitlán. Pero el Hijo del Cuervo sí era como más para ir a tocar para tu gente. Entonces Llevar era bien gente, difícil. Estaba convocar. chingón porque era un teatrito, que Ujú, todavía creo tienen ahí el escenario, aunque creo que ahora está al revés. Pero ujú, bueno, antes entrabas hasta el fondo ujú. y entrabas al mero teatro con un güey ahí con una consola así chiquitita y tú en Sí, el escenario. sí, Y pues había mesas ahí pues, como 15 ahí, mesas, ahí 10 mesas. ahí fue donde fue el primer show de Café Tacuba en su historia y como dices, tuvieron que llevar a sus tías, a sus papás. Sí, nosotros Ahí- llevábamos así. Y luego ni con eso, güey, o sea, porque luego decíamos, puta, falta, siempre nos ponían creo 15 como mínimo. Ajá, Y ya era de que ya falta media hora y no, todavía no, pues ¿qué hacemos? Vamos a salirnos y a decirle a la gente que pasen para que podamos tocar. qué Entonces ya chido. nos salíamos y ahí, oye, pues no quieres pasar, güey, son 10 pesos de la entrada. Y órale, va, pues a ver qué onda. Entonces ya juntábamos a la gente y podíamos tocar. Y por eso te digo, no me dediqué tanto al cover, sí lo tocábamos, pero era más como gusto, como así Mm, ¿sabes qué? Hoy vamos a tocar a Forest de The Cure, ujú, o no sé, Killing in an Araf, ujú, porque nos gustaba mucho The Cure, ¿no? También llegamos a tocar Caifanes, y ya en las fiestas, ya cuando era así de desmadre, pues tocamos lo de nosotros más. A ver, ¿cuál te late, no? Pues ujú, acaba de salir la de Even Flow, órale, pues va, Even Flow, o ujú, una de Nirvana, una de Alice in Chains, o de ujú. lo que nos tocó vivir, que fue el grunge. Claro. Todas las Pixies nos encantaba, entonces, Ujú. puta, sacar de Pixies era siempre de ley en las fiestas. Después de Malicia, ¿qué bandas llegan? Porque yo te ubico ya más de Cohete para acá, güey. O sea, yo te ubico de Cohete. Pero entre Malicia y Cohete, ¿qué bandas existieron? Justo cuando se deshizo Malicia fue porque el vocalista también como que ya tenía otras ideas y nosotros sí queríamos seguir como trabajando, o sea, no nos queríamos quedar en el rock así de... O sea, sí está chido, pero ya no nos atrapaba tanto. Como veíamos otras bandas ya más nuevas y decíamos, es que queremos ir por allá, Fate No More, oíamos otras cosas que hasta medio hacían hip hop, rapeaban, Ujú, sobre Rage Against the Machine, todas esas bandas y aquel güey decía que no, o sea, digo, el momento que duramos con él, pues fue muy chido porque era un rock con lo que crecimos. ujú.
Pero en ese momento ya queríamos hacer otra cosa, él también estaba muy clavado con otra cosa, entonces, bueno, vamos a seguirle nosotros. Buscamos un vocalista y nos dedicamos a tocar ahora ese tipo de música. Ujú. Que en ese entonces éramos muy, muy, muy fans de una banda que se llamaba Mr. Bungle. Bueno, todavía se llama porque Sí, sí. acaban de sacar un disco muy diferente a lo que hacían en ese entonces, pero acaban de sacar un disco. Ujú. Y en ese entonces era como metían ska y luego metían metal y luego Ujú. hardcore y luego un bolero y quizá un bossa nova Ujú. y eso es lo que hacíamos nosotros, nos encantaba eso. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Y hicimos una banda que se llamaba Hormiga Albina, precisamente porque tenían un nombre aquellos güeyes Mr. Bungle. Pues, Ujú. algo a buscar algo así bobo también Ujú. y seguíamos los pasos. Entonces hicimos Hormiga Albina y Ujú. ahí fue cuando abrió la Alicia y nosotros fuimos a tocar como ahí por la segunda o tercer, cuarta fecha. Ujú. Fuimos los que tocamos ahí ya. Y poco a poco nos fuimos siendo ahora parte del inmobiliario de la Alicia. Con la Ok. hormiga albina ya nos empezaba a ir muy bien ahí, pues ya llenábamos el lugar y todo. Ujú. Estaba bien chida esa época, porque era música ahora sí ya totalmente de nosotros. Ujú. Empezábamos a meter ya saxofones, violines, o sea, podíamos, era la era de que podías secuenciar y Ujú. llevarte, pues, tremendo teclado que llevábamos, porque no había como computadoras portátiles. Entonces nos llevamos todo el Syntec vía Ujú. MIDI, controlábamos hasta las pedaleras, las controlábamos vía MIDI, porque empezaban a salir las pedaleras con MIDI. Entonces, como todo lo traíamos con clic y la chingada, pues entonces secuenciábamos todo, los violines, las pedaleras, los efectos, todo. De repente ya la gente decía, no mames, ahora toquen una en vivo, porque no tampoco entendían mucho esa onda Ajá, de ajá. las Sí, sí, sí. secuencias, pero pues Sí. sí había que llevar ese monstruo para que pudieran soltarse. Y como no pisabas ningún pedal y se cambiaban los efectos, decían, ay, güey, este güey, no, pues no me está haciendo la mamada. Ujú. Pero Oye, ¿y entonces vivimos siempre, también ajá, sí, sí. ujú. ¿Y siempre con tu carnal en las dos bandas, Malicia Sí, y Hormiga? sí, en Malicia, bueno, con la estaban dos hermanos, el vocalista y el bajista. Ajá. Cuando se sale el vocalista todavía se queda, no, primero se sale el bajista porque embaraza a su chica. Y luego Ujú. ya se sale él y entra Ernick. Ujú. Entonces en ese momento ya nos quedamos juntos. Ujú. Ya él por fin dijo, bueno, pues el bajo es lo mío y de ahí se agarró. Y de ahí hicimos Hormiga Albina Ujú. y de ahí empezamos ya a conocer a otra generación de músicos. Ujú. Ya los de los noventas, ¿no? Del 94, 95, 96. Y el problema de esa banda fue, nos iba muy bien, Ujú. pero como metíamos también cosas como ska, Ujú. como Mr. Bungle, que le hacía de repente Ujú. mucho al ska y surgió aquí el ska. Ujú. Entonces, las fechas que nos daban Nacho y eso nos decía, pues oye, toquen con Ana Pancha y con Ujú. Panteón. Pues, está chido, se lleva bien con ustedes. Y nosotros decíamos, es que no, ellos son como muy ska, 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 y nosotros no, o sea, no. De repente con una baladita nos van a sacar, Ujú. ¿no? Sí, como que no No todo era encajaban, ska. no encajaban con la No, escena. no, 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 ni en el rock, ni en el ska, ni en el blues, ni en, o sea, porque como combinábamos. Ujú. Entonces, pues eso nos fue alejando un poco de la hormiga albina. Ujú. Que bueno, a final de cuentas conocimos, te digo, a mucha gente, entre ellos a la Chiquis, Jorge Amaro. Ujú. Nosotros tocábamos mucho con un grupo que se llamaba Punto Rojo, que son vecinos de por acá. Ellos tocaban hip hop, metal. Ujú. Entonces sí le metían guitarrazos y la chingada. Entonces, una de las tocadas, ellos iban a firmar con BMG y la Chiquis era la que los iba a firmar. Ujú. Iba a ser como un subsello, no sé si era Culebra, quizá, no me acuerdo. No Ujú. me acuerdo, ya te mentiría. El chiste es que los va a ver, nos ve y dice, es que no mames, están bien chidos, güey. Ujú. Tocan una cosa que nadie toca. Dice, ahora ya me pusieron a dudar a quién firmo. Pero aquellos tenían una onda de que pues era lo más fresco. Iba saliendo Control Machete, Ujú. Molotov. Todo eso todavía no explotaba, pero estaba por explotar. Ujú. Entonces muchas bandas tocaban eso y lo que nosotros tocábamos, pues no. Ujú. Entonces, para empezar, no teníamos
ni coros definidos, o sea, esos que todo el mundo corea, no. Ujú, Porque nosotros hacíamos música mucho para disfrutar y echar desmadre más que pensando en coros, sí. No ujú, se nos daba eso de los coros. Y fue lo que nos dijo. Es que está bien chido, pero no, ¿cómo los vendo? Porque aquí hay que vender, güey. O sea, ¿cómo? Ya vi que sí jalan gente, pero yo no puedo decirle a la disquera, oigan, pues créeme que sí jala gente, créeme que, o sea, no. ujú, Tendría que venir el otro güey y que se pusiera igual y ujú, no, se me es muy complicado, pero no perdamos este contacto y la ujú, chingada, ya bueno, chiste, es que y así fuimos, acompañamos más bien a Punto Rojo a grabar al estudio, ujú, empezamos a conocer de producción, empezamos a conocer más músicos, ujú, ahí me jalaron para hacer también música, músico como de sesión, cuando vieron que podía tocar casi, pues lo que me decían al momento, ujú, entonces ya me agarraban también los del estudio, como yo estaba aprendiendo ahí a cómo movían todo, pues ellos también dicen, pues a ver, viene esta rola, chingate unas guitarritas, ¿no? Ya que estás aquí. sí, sí, Entonces ya me tocó ahí estar en varias producciones de música pop y ujú, guitarras que salieron que quizá ni me acuerdo ahorita, ni quizás sí se hicieron famosas, no sé. ujú, Entonces ahí me empecé a juntar con otro tipo de escena ujú, y la hormiga albina pues se fue quedando. Entonces dijimos, no, pues es que ya no cabemos en ningún lado. ujú. Entonces tronamos y se hizo cohete. ¿De qué año estamos También hablando? así como ya ahí ya estábamos llegando a los 2000. Ujú, En 2001 empezamos a sacar un disco con el vocalista de La Hormiga Albina, El Gusano, y, y lo firmamos con Iguana Records, que era una disquera que estaba nuevecita, pero tenía todos los contactos para distribuir, que eso era lo que estaba como empezando. ujú, O sea, una banda que no podía firmar en una transnacional podría grabar su disco, pero ya se lo podía distribuir una distribuidora. Como ujú. lo que ahora hace Spotify, pero en ese Sí, entonces sí. era físico. O sea, si llegabas a Mix-Ups y llegabas a todos esos lugares. Ujú, Entonces firmamos con ellos y pues cosas del destino, problemas internos y todo. Sale el vocalista, sale el otro guitarrista, nos quedamos Ernick y yo. Dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos, güey? ¿No? Pues ya hay rolas, ya, pues canta, güey. Tú ujú, has tomado clases de canto y eso. ¿Seguro? Sí, güey, vas. Pues, ¿qué puede pasar? O sea, ujú, ay, pues, seguimos divirtiéndonos. ujú, Y así fue como hicimos el primer disco de Cohete y también fue una casualidad que llegara a la radio porque conocíamos a gente amigos que estaban ahí y ellos también iban empezando, venían desde abajo, tenían programas a las 12 de la noche y de repente ya los habían pasado a la mañana, pero ujú, nosotros en la noche con el otro Cohete ya salíamos. ujú, Ese programa me acuerdo que se llamaba Frecuencia Shampoo. ujú, Era el Wolfie, el Golfo, y otro, no me acuerdo, eran tres ujú, personajes ahí. Eh, y entonces él nos dice, bueno, ya que sacaron eso con Ernie cantando, ¿por qué no lo aventamos a ver qué pasa? ujú, Pero si todavía no tenemos ni el disco, güey. O sea, tenemos, pues, tú dame una rola. Y dijimos, bueno, pues, la que menos creamos, esta, güey, ponla. Y ya no supimos, ¿no? Y a las como 4 semanas nos hablan de ahí, de órbita se llamaba en ese entonces. ujú, Oye, tu rola está entre las más pedidas del, pues, del rotación. ujú, Pues, ¿cuál? No, pues tal, se llama Déjame la rola. ujú. ¿Te cae? Sí. ¿No tienen ya otro sencillo que la ching... Hijo, no, pues no, güey, hay que apurarnos a hacer el disco. Entonces así terminamos el disco y todo. O sea, fue una cosa que no esperábamos y de repente ya empezó a sonar, empezó a la gente a pedirlo, ya empezamos a tocar con pues, producciones más grandes. Ujú, Y ahí salió ya el segundo de Cohete, cuando era el 2000, espérame, 2003, final de 2003, ¿no? En principios 2004, digamos que salió ese disco que se llamó Revolución. ujú, Y de ahí nos empezaron a conocer un buen de gente. Y alternábamos entonces en ese entonces era Dildo, ujú, Eufemia, Los Secuaces, ujú, no me acuerdo qué otras bandas, no me acuerdo, pero era un buen de esa
esa camada fue la que nos tocó, pero ellos eran los que ganaban en la radio, ¿cómo se llamaba ese? Era Por un campeonato. Había ajá, era una concursos de cosa, Telcel también y... era un concurso Ujú, de órbita. ujú, Y entonces, pues ya nos tocaba tocar con ellos, y ellos habían ganado los concursos, pero nosotros habíamos entrado por otro lado, ¿no? De manera como más natural. ujú. Pero siempre nos relacionaron con eso. Creo que hasta por ahí hay un libro del rock donde dice eso, la camada que ganó los concursos y nos nombran como si fuéramos nosotros la camada una de los que ganaron el concurso y no. Ujú, Pero siempre nos relacionaron con eso. ujú. Y ahí fue donde conocimos también a José Manuel Aguilera, Sí, porque él lo invitan a una nos rola, ¿no? cuenta, ajá, pero él nos cuenta, digo, no, yo no sé, yo, o sea, yo lo que yo recuerdo es que íbamos en el carro y rumbo a dejar el segundo sencillo que nos había pedido Órbita. Ujú, Y yo ya había oído que José Manuel Aguilera decía cosas chidas de cohete. ujú. Yo dije, bueno, pero ¿por qué habló de cohete? No, no sé. El chiste es que ese día estaba ahí. Yo estaba oyendo el radio y Ernick se bajó a dejar el sencillo de cohete. Ujú. Y Aguilera dice eso. No, pues hay una banda que se llama Cohete que está interesante, las guitarras y no sé qué. Y ya Ernie regresa y le digo, oye, güey, acaba de decir José Manuel que Cohete y que la chingada. Y hay que esperarlo para decirle, pues nosotros somos Cohete, güey. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿No te gustaría participar en el siguiente disco? Porque ya estábamos pensando en otro disco. Ujú. Y, y sí, saliendo nos topamos y ¿qué onda? Nosotros somos Cohete. Y le dije, qué chingón. ¿Y cómo ves si grabas algo con nosotros? Pues órale. Ujú, Y así fue con el acercamiento con José Manuel. O sea, te digo que todo ha sido así, pura casualidad. ujú. Así como el estudio también nunca le hemos dado promoción. Hice un Instagram porque luego me dicen, bueno, a ver, ¿y cómo es la instalaciones? Ujú, Y yo digo, puta, pues te mando fotos. No, no, dame las redes. ujú. Puta, y digo, bueno, pues, a huevos son redes ahora. Entonces, bueno, hice un Ok. Instagram, pero en realidad, o sea, el estudio tiene desde el 2000 y nunca ha sido promocionado y todo ha sido de boca en boca, o sea, de que el que viene graba y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues ahora graba este. Y luego encuentran ellos también, como ustedes, ¿no? Manera de todavía grabar en lugares más pro, más grandes, más chidos. Pero también ya pasaron por aquí y me mandaron a otros. O luego, así, güey, o sea, de boca en boca. Más o menos, Como que, ¿cuántas bandas han pasado ahí por Hormiguero? Para los que no sepan, el Hormiguero es un estudio de Adolfo Romero, del Ernick, hacen ahí mancuerna, producción mezcla, y la verdad graban muy bien. ¿Y cuántas bandas crees que han pasado por Hormiguero, Adolfo? no, fíjate que la otra vez estábamos. Sí, porque me hicieron esa pregunta también. Oye, Está cabrón, ¿no? Pero más ya o tienen menos. tanto tiempo. Yo le dije, no, es que han de ser más de, puta, 200 discos los que hemos grabado. O sea, no manches, o sea, no muchísimo. O sea, hemos grabado éxitos de cumbia, imagínate. O Ujú. sea, el grupo Cual, ese de Rumba, Kimbumba, Rumba, ¿Lo Kimbumba. grabaron ahí? No Ese manches. lo grabamos aquí, la producción la hicimos nosotros. O sea, Ángel Pedraza, que es el que canta y como que el que lleva las riendas de ese grupo, había escuchado que nosotros grabamos y vino a grabar unas cosas con un amigo con el que él tocaba en otro grupo que se llamaba Agua Nueva Tropical. Pero Ujú. ellos ya se querían salir de ahí o lo sacaron de ahí, no sé. El chiste es que hicieron ese proyecto de cual y, y mi amigo les dijo, pues estos güeyes están grabando, pero graban rock. Ujú. Y dice, oye, pues estaría chido que grabaran cumbia y que la mezclaran como si fuera rock, a ver qué Ujú. pedo, a ver qué sale. Ujú. O que graben como si, que no piensen que es cumbia, que es rock, así microfonen Música, como los música. tambores, como si fuera rock, y como ellos saben. Ujú. Y sí, se hizo un sonido que luego muchos querían replicar de Mm. la cumbia, porque pegó fuerte, hasta sus rolas eran muy poderosas, así se quedan Sí, están en la pues, sí, sí cabeza, o las sea, topo, sí topo ese sí, grupo y está claro, sí, pues sí, ponchado. sí, o sea, todo mundo que se ha subido a un pecero o ha viajado en la ciudad a alguna parte
este, de barrio, que a huevo oyes esas rolas. Y yo en ese entonces que las acaba de grabar, pues las oía a diario. Ujú, Entonces vi como el nacimiento de todo eso, vi cómo creció y pegó tanto esa producción que vino y grabó otra y luego grabó otra. Y luego pues la misma disquera de él le decía, bueno, vente a grabar aquí y grababa su disco allá, pero luego lo venía a grabar aquí todo otra vez y este de aquí es el que sacaba. ujú. Entonces sí se hizo como un sonido de cumbia de aquí del hormiguero. Y Sí. así como eso, pues hemos hecho también música para tele, Ujú, por ejemplo, Hechos, toda la barra de Hechos de TV Azteca, ujú, Javier Alatorre, Pablo Latapí, Lili Telles, que ujú. ahora es punk, dice, ¿no? Dice. Eh, ajá, dice. Entonces, ellos eran todavía como que hacían, pues daban las noticias y todo Ujú, eso y tenían sus programas, estoy hablando de como en el 2000, ujú, 2002, no sé, por allá, en esa época. Y nosotros hacíamos toda esa barra de música. ujú, Venga la Alegría, cuando salió ese programa de Venga la Alegría, nosotros hicimos el jingle ese ujú, que duró años, muchísimos años ahí. Hasta hace poco lo cambiaron. Y, y así como esa música que ha sonado, luego iba yo a, no sé, a visitar a un pueblo, a mi familia, a un amigo y oía mi jingle y decía, ah, ujú. cabrón, ¿hasta dónde llega esta música? Está Sí, chido. Igual que los Cual y todos esos. ajá. Y como pasaron también esos éxitos de ahí, pues, también ha venido música, pues hasta cristiana, Mm, este, el hijo de Lupita D'Alessio, María del Sol, ujú, Marco Durán trajo esa producción. Marco Durán es un excelente guitarrista que también me dio clases, pero él toca jazz. Es muy bueno. O sea, se enfocó en el jazz, pero ujú, toca muy bien casi todo. ujú, Entonces, él trajo esa producción. Yo había grabado un disco de él de solista, de guitarra acústica, entonces trajo una producción de cristianos y dije, bueno, yo ahora hasta música de cristianos estoy grabando. Hasta te volviste Grabé a Fer, cristiano. sí, un poquito, un ratito, porque hasta Fermín, que estaba en eso de cristiano, Ujú. vino aquí a grabar con ellos ese Fermín disco. Cuarto. Ajá, Fermín Cuarto, María del Sol, Ernesto D'Alessio, varios. Ujú, Luego también nos tocó hacer sesiones de rock para Red Cola. Entonces hicimos un chingo de sesiones aquí. Hicimos a los Daniels, la Lupita, ujú, este, la Lupita, ¿quién más? María Daniela y sonido láser, este, ¿cómo se llaman estos? Se me olvidan los nombres. ujú. Bueno, el otro de Fermín, ¿cómo se llama? El Pato Machete, Pato. Ujú. el Pato Machete, Oye, pues han pasado, has hay conocido a otra infinidad banda. de músicos, Adolfo. Sí, de todo No tipo. manches. Han venido a grabar todos. Es más, había una banda metalera que se llamaba Animal. Ujú. También grabó aquí. También grabó aquí, No, un Argentina, buen, ¿no? Son o sea, argentinos, ¿no? sí, de Argentina. También hace poquito hice una grabación bueno, no poquito, tiene como 5, 4 años. Ujú, Grabé para un amigo que sí, que ya es súper clientazo, el Diego y Sufrida. Tiene un proyecto que también lo vine a hacer y le está yendo muy bien. Y hicimos una producción junto al bajista de Babasónicos. El bajista de Babasónicos vino aquí. Aquí estuvimos grabando el disco de Diego. Y las batacas las grabamos allá con el Submarino del Aire, con Alfonso André y ujú. con Julián. Y entonces, pues sí ha sido como toda una cosa de casualidades, o sea, de que pues te involucras tanto con la gente, con los Pero mucho proyectos que talento, ¿no, llegan. Adolfo? Mucho talento. O sea, para que la gente te recomiende de boca a boca es porque quedaron satisfechos. Yo que tuve la oportunidad de grabar ahí en tu estudio 4 temas, creo que 2 o 3 bandas que me preguntaban, oye, ¿dónde las grabaron? ¿Se escuchan muy bien? Ujú. Pues terminaron grabando contigo también sus rolas. Sí, 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 aquí terminaron, es lo que te digo, o sea, como de boca en boca. O sea, mira, será que como somos músicos, antes que productores o ingenieros o lo que sea, pues somos músicos, entonces como que nos entendemos muy bien con los músicos, Ujú, hablamos como el mismo idioma, ujú, que luego es difícil, porque, o sea, por ejemplo, a,
a través de los años, ok, y ahorita podrás ver ahí hay un buen de guitarras, ¿no? O sea, que la Gibson, que la Gretsch, que la G&L, que la Les Paul y todo eso, pero ha sido una friega de 30 años para poder tenerlas. Ahora, ¿a qué voy con eso? Que cuando llegan aquí, yo mismo les digo, oye, esta rola tienes que grabarla con esta guitarra, güey. Ok, si traes tu guitarra, grabemos cosas con la tuya, pero yo creo que aquí le queda la Gibson, aquí le queda este Marshall, güey, o quizá este Fender, o con este pedal, y ya viste que hay como 10,000 pedales, y Te involucras con la rola. ajá, Porque, entonces porque hay creo que eso es lo que productores les que gusta mucho. hay productores que no se meten, o sea, como que no les interesa, pues. Ujú. Sí, o quizá, no sé, su manera de trabajar es distinta, no tengo idea. Ujú, El chiste es que aquí siempre nos involucramos mucho y quizá eso es lo que nos ha llevado como a eso, a esa parte de no perder nunca clientes, ¿no? Al ujú. contrario, nos ganamos como amistades, o sea, más Ujú. amigos nos hacemos. Qué chido. Entonces está chido. Ahorita andamos ahora con el Trolebús, estamos grabando el nuevo disco de Trolebús. Ujú. Sí, fíjate que Aquí se graban cosas de la barranca. ahorita que mencionabas a José Manuel Aguilera, yo digo con Cohete, la primera vez que escuché a Cohete fue porque justamente Aguilera participó en una rola de ustedes. Yo me acuerdo que los entrevistaron en Reactor, no me acuerdo si ya era Reactor Órbita, creo que ya era Reactor, y ustedes mencionaban que Aguilera había grabado unas guitarras con ustedes. En ese momento para mí se me hizo increíble porque yo seguía mucho la trayectoria de Aguilera y dije, ¿qué vio en este grupo para grabar con ellos liras, ¿no? Y empecé a conocer a Cohete y me di cuenta que era una banda obviamente muy cabrona, muy sólida. ¿Tú sí Ah, crees que, gracias. tú sí crees, Adolfo, que lo que no te pasó con Hormiga, que no encontraste una escena, con Cohete sí la encuentras, o también como que de pronto no era demasiado rockera para el pop que funcionaba? Sí, fíjate que es que siempre hemos como tratado de complicarnos la vida de alguna forma inconsciente. Porque sí, si fuera consciente creo que no lo haríamos. Pero siento que el rebuscar tanto nuestras canciones, o sea, a final de cuentas no son tan complicadas, pero no son tan directas. Ujú, Entonces quizá el mensaje es un poco más complicado de entender. ujú, Eso es lo que creo nos ha hecho como, o nos hizo difícil el camino, porque sí había como, ¿cómo se dirá? O sea, sí nos llamaban y sí pertenecíamos como a una escena. ujú, Tocamos muchísimas veces en festivales y festivales grandes que se hacían aquí, en Toluca y o sea, como que ahí íbamos creciendo por todas ujú, estas, por todo el alrededor. Y ahí ujú, íbamos hasta solos y sí nos ganamos a la gente, pero era muy complicado como que se les quedara el discurso. Y como siempre nos salíamos como de lo que todos estaban tocando y no por querernos salir, sino porque eso es lo que nos salía. ujú, O sea, veníamos de otra cosa y de repente sale toda una camada de eso y dices, bueno, quién sabe qué estén haciendo, pero nosotros estamos en esto, ni modo de intentar enredarnos en ese camino. ujú. Porque una ni te sale, ¿no? Ni te sale y van a decir, pues ya es que ya le estás copiando a tal o no sé. Y porque ya lo hizo, o sea, no tiene como mucho sentido. Entonces, nuestra identidad quizás ha sido un poco complicada. Ujú, Aunque cuando lo entienden se enganchan bien cabrón ujú, y empiezan a oír los otros discos y los otros y como que empiezas a ver el interés de que ya lo entendieron, ¿no? ujú, Dices, qué chingón. ujú. Eso es lo que quisimos decir en esa época. Entonces, ahorita es bien chistoso porque me han estado preguntando mucho de Cohete. Ujú, Y te estoy hablando de casualidad. O sea, veníamos ujú, de tocar con el Zapotal, que es otra de las bandas que tengo, de la Feria de San Marcos. ujú, Ya me preguntaron por Cohete. ujú. Y luego venía de regreso y una amiga que seguro conoces que se llama Dulce. Trae luego bandas de rock y todo, Dulce Flores. Y Dulce Flores. ajá,
Y me habló, y yo venía en la camioneta y me habló, oye, vamos en camino al Festival de Cuernavaca y venimos oyendo a Cohete y no me creen que te conozco. Y yo, ¿por qué vienen oyendo? ¿Y por qué van oyendo a Cohete? Y dice, es que les dije que está bien chido y ya les gustó. Y dije, qué cagado, o sea, ¿por qué ahorita todos me están hablando de Cohete? Y no sé, quizás las cosas como se alinean por ahí, dicen que si estás como en ese canal, como que todo se vuelve a ese canal y si estás en una vibra mala, pues todo va a vibrar mal y... Pero bueno, estábamos haciendo unas rolas de Cohete. Ujú. Entonces estamos haciendo. De hecho, ahorita vamos a sacar unas. Qué chido. Porque es música que se ha quedado ahí durante años y carpetas que... Cohete 2010, Cohete Ujú, 2015, Cohete 2018, Cohete y ujú. carpetas y carpetas y carpetas y no sacaste nunca nada. Entonces le dije a Ernie, bueno, vamos a sacar una rola de cada carpeta Ujú, y vamos a hacerla pues como si fuera nueva, o sea, ujú, trabajarla y si nos gusta, pues la sacamos. ujú. Ya sin, ¿cómo se dirá? Sin querer lograr como, no Pero- sé, ir sí, a Coachella, o sea, no, ujú. sí me explico, no sé, Sí, sin sin pretensión, pretender sin nada, pretender nada. Ajá. sí, Ujú, sino por el hecho de que pues se quedaron ahí y hubiera estado bien sacarlas. ujú, Entonces, ahorita que lógicamente hay más equipo, hay más formas de hacerlo de una manera como nos hubiese gustado ujú, que sonáramos, porque pues en los primeros discos de Cohete pues era muy difícil. Es más, el primer disco de Cohete, los toms son toms digitales. ujú, O sea, el baterista se imaginaba los toms y luego se los pusimos. ujú. O sea, eran puros pads. Sí, sí, Nada más sí. grabamos contra tarola y bombo, era el único para que nos alcanzaba los micros. Ujú. Entonces, y teníamos una batería eléctrica y esos eran los toms. Entonces era ton, ton, pato, ton, ton, pato, ton, ton, pato, ton. Y ese güey no oía nada. Ajá. Y ya luego lo ponías y dices, ya, mira, los toms ya entraron por digital y el Ujú, otro, pues, por el micrófono. ujú, Entonces, pues sí, es como una manera muy primitiva, pero pues lo que logró sí fue impresionante. O sea, fue como que nos volteara a ver mucha gente. ujú, Y el segundo disco de Cohete fue así también, por casualidades, ya que José Manuel había elegido esa rola, que también fue muy chistoso porque yo me llevo muy bien desde hace muchos años con Rodrigo Maya, que es el sobrino de Saúl Hernández, y trabaja con él y todo. ujú, Y él me insistía cuando yo estaba grabando el Pulsar, me decía, mira, con esta guitarra Saúl grabó el primer disco, un buen de rolas. no manches. Qué chido. Graba una, güey. Y yo, güey, pero si ya terminé de grabar las liras, graba una, güey. O sea, una, no sé, la que te falte que digas tú, ay, no quedó medio bien. Ujú, Y dije, bueno, préstamela, ya la conecté, conectamos el ampli, la chingada, y estaba al lado mío. Y le dije, bueno, falta esta, ¿no? Y es una que empieza así. ujú. Ya, la grabé, la chingada, todo, ya, solos, todo. Y dice, pero algo va a pasar, porque pues por algo tuvo magia esa guitarra y por algo, no sé. Ujú, Dije, bueno, pues ojalá. ujú, Y fue la que eligió Aguilera para tocar. ujú. Fue Qué la rola chido. que después de oír todo el disco, Le pasaron el dijo disco a Gabo, Aguilera y él la eligió. sin saber esta historia. Es más, esta Claro. historia se la conté hace 3 años. Nunca se la Nunca había supe. contado. Ujú. Entonces, Y él eligió esa. Y dije, qué cagado. O sea, ujú. porque tuvo que haber un hilo ahí Sí, sí, sí. que tenía que ver con él. Oye, Y ¿y sí, así. esta guitarra por qué la tenía su sobrino? ¿Se la regaló o cómo estuvo? No, 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 para nada. No, Saúl tiene una casa aquí con sus guitarras. Ah, ya. Un buen de guitarras. Y lógicamente él sabe dónde está, él la administra y, Ah, ok. oye, tráeme tal guitarra o mándame tal guitarra a tal lado que voy a tocar. Mm. Entonces, de ahí la agarra. Te la prestó. Ujú, Pues qué chido, me ¿no? la Pues prestó y pues, algo pasará. claro. Y sí, Oye, se y ya empezaron a dar otras cosas. después de de esa canción con Aguilera, yo he entrevistado varias veces a José Manuel y me comentaba, hablábamos de tu entrada a la Barranca en alguna ocasión. La Barranca iba a tener un teatro Metropolitan y tú solamente ibas a tocar, creo que
3 canciones. Él me comentaba que Adolfo Romero nada más iba a apoyar en 2, 3 temas. Pero yo creo que le gustó Ajá. tanto cómo encajaste con el grupo que te terminaste aventando todo el concierto Sí. de La Barranca en el Metropolitan. Pues, si no mal recuerdo, presentando el Providencia. Providencia, sí, en 2008. Ajá, yo me acuerdo Sí, mucho de ese disco, me encanta porque aparte es cuando hay otro cambio, nuevamente regresan los originales, ¿no? A La Barranca. sí, sí, estuvo bien chido. Porque para mí esa es la Barranca que yo había conocido, ¿no? La Uno. original. No Ujú, conocí todo, no conocí todo. ujú, Pero esa Barranca era de, ay, güey, sí tiene una cosa que no es Caifanes, aunque tengan a medio Caifanes ahí, ¿no? ujú. O sea, porque no se parecía las letras de José Manuel y Su las voz muy guitarras. diferente. Sí, las guitarras así como me evocaban mucho cuando yo iba manejando, así decir, ah, voy a poner esto porque puta, veo claramente México, Ujú, los paisajes. sí. Entonces, cuando yo salía a carretera ponía La Barranca, ponía el primer disco de La Barranca que me gustaba mucho. El segundo no lo entendí hasta mucho después. Sí, es más complejo, es Y más como, profundo. El ajá, Tempestad. y, ajá, y como que ya después lo fui entendiendo y justo cuando salía el segundo disco ya como que me fui a otro lado y ya no seguí la pista Ujú. hasta que hicieron ¿cómo se llama este disco? Densura. Censura. Dije, ay, cabrón, qué discazo. No, no manches, así dije, qué buen disco. Ujú, Otra vez me sorprendió, ¿no? Así de, ujú. no tenía nada que ver con lo que yo conocía y de repente sale eso, pues, qué chingón está. El fluir también está muy, muy Sí, cabrón, el fíjate que ese fluir. no lo entendí tanto. No, yo fui a la presentación porque justo En el lunario. nos invitó, ajá, nos invitó porque acaba de grabar lo de Cohete con nosotros Ujú, en el Fluir. Él estaba, mm, es más, nos dijo, ah, puedo tal día porque me voy a ir a mezclar o una cosa así, el Fluir, que es el disco que va a salir. ujú, Entonces, si quieren ese día, nosotros andamos tocando en Acapulco. ujú. Y ese día nos regresamos porque nos habló, puedo mañana. Pues órale, güey, ya terminamos de tocar y ya sabrás en qué estado veníamos. Y nos regresamos de Acapulco y ya al otro día en la mañana grabamos esa rola de Brilla en mi cielo de Cohete Ujú. con él. Entonces vi todas esas etapas de La Barranca y cuando él me habla, me dice, oye, pues ya terminé la relación con la otra Barranca, entonces ahorita voy a hacer el Metropolitan y vamos a sacar un disco con los tres, o sea, Federico, Alfonso y yo. Dije, ay, güey, no, pues qué pinche alineación tan cabrona. Ujú, Pues admiro a todos ellos, ¿no? sí. Y pero necesitamos unas guitarras y dile a Ernie que si no se enoja y te vienes un ratito aquí, que no crea que quiero deshacer a Cohete. Y Ajá. le digo, sí, yo le digo, dice, no, no, pásamelo, güey. Porque sí, o sea, no quiero que queden malos entendidos. Y no, Ujú. pues digo, no, pues te valga madre, va y voy para allá. No, sí le dijo y todo. Y dice, ah, pues qué chido, invítalo, sí, qué bueno, está poca madre. Me dice, pues entonces te mando las rolas, me mandó como cuatro rolas, creo, cinco. Día Negro, ¿cuál otra? No me acuerdo. Ahí conocí, ¿sabes cuál? Qué Esa rola yo no la rolotas. conocía, güey. Es que rolototota. Y ahí cuando me la mandó yo le dije, wow, qué chido está eso. Ujú. Y, y no me dijo qué guitarra sacar, entonces ahí me tiene sacando todas las guitarras de las cuatro rolas. Y dije, puta, a ver si, pues a ver si sí le atiné. ¿Cuál necesitaba, no? ¿Cuál ibas a Sí, hacer ¿cuál es tú? la que yo voy a tocar? Porque nada me Ajá, dijo, sácalas, yo me voy a, no sé dónde se iba a ir y ahí nos vemos el tal día. ajá. Dije, bueno, ok, dije, bueno, ¿y qué guitarra llevo? Y pues yo dije, pues tiene que lucir la de José Manuel, me voy a llevar una Telecaster que no sea tan brillo, tan presente, para Ujú. que él luzca más. Y no, pues ya después del ensayo me dijo, no, pues qué chingada guitarra trajiste, era traer una más mamada. Dije, bota, me hubiera traído la que yo sí uso, que es una Gibson Les Paul. Ujú. Pero dije, bueno, ya, tache número uno.
Y ya cuando llegué ahí al ensayo, pues sí me puse nervioso de a madre porque pues dije, no, o sea, volteé así y Alfonso estaba ahí en la bataca, ¿no? Y dices, puta madre, volteas acá y Federico y de este lado Aguilera. Y creo que Lalo del Águila también andaba ahí con lo de las Ujú. Mezclas. mezcladoras, sí, sí. Y yo de este lado dije, va, tal, paraíso elemental. Y dije, puta, pues a ver con qué guitarra empieza. Y dije, puta, no, yo tengo que empezar, órale. Ya entonces yo me Ajá. di cuenta que tenía que empezar y sí fue así de muchos nervios y todo. Y a final de cuentas, pues no me dijeron nada, o sea, chingón, sí, está muy bueno, está chido tu sonido. Nosotros nos vamos mañana a Nueva York a tocar y pues ahí luego nos vemos, va. Y ahí me quedé con, estuvo chido tocar con estos güeyes, adiós. Fue como un mes después, creo, con más, que ya me habló y me dijo, oye, güey, pues vente porque ya se acerca la fecha Del metro. del Metropolitan. Dije, ay, güey, qué pedo. Y sí, como bien dices, iba por las 3 rolas y ya cuando estaba ahí las tocamos, las 4 rolas. Y empezó otra y dijo, oye, yo creo que en esta tú podrías hacer un simple. Pues sí, pues va. Y ya, pues yo creo que en esta también, ahí. Y yo, No puta manches. madre. Yo la verdad, o sea, oía la barranca, pero no la analizaba. Ujú. Nada más la escuchaba, o sea, de que, Sí, sí, está sí. chingón, tensura, ¿no? Ajá. Pero no la analizaba. Entonces, las canciones las traía oídas, pero nunca, no me sabía como bien todo. Ujú. Entonces era para mí iniciar así una banda nueva. Me Ujú. tuve que aprender 32 canciones en un mes. No manches. Y aparte también Entonces, son canciones complicada, también sí. Sí, complicadas. cambios de compases y la chingada y los arreglos tienen que estar así como bien mediditos. Y luego que, pues también José Manuel, hay canciones que en mero momento dice, olvídate de la del disco, vamos a hacer este arreglo. Y, puta. Y no es una, ¿no? Sino son 3 o 4. Y de por sí no te la sabes. Y luego con arreglos nuevos. Y No manches. entonces sí fue muy complicado eso. Ujú. Ese show. Y luego me troné un dedo. Entonces todo lo ensayé a 3 dedos. No manches. Todos los ensayos. Una semana antes me quitaron la férula, pero pues no podía moverlo chido. Entonces ese día del Metropolitan pues, seguía tocando con 3 dedos. Entonces este dedo No, no me por si faltara funcionaba. poco, por si faltara más Sí, drama. sí. Entonces sí fue muy complicado, pero fue muy divertido y ya, pues de ahí ya la historia pues ya la conoces, ¿no? No Ya manches. terminé, pues luego hasta produciendo discos junto con él y Ujú. tocando muchas cosas. Después del Una- Providencia, qué disco Viene, viene? viene el ¿Memoria? Piedad No. Ciudad. Piedad Ciudad. Piedad Ciudad. Ahí tú Ujú. ya metes guitarras al disco. Sí, no todo, pero sí, Ah. como en 3 rolas. Yo, Ajá, yo tengo, y lo comentaba hace rato aquí con Yoxan, que yo tengo entendido, así se me figura un poco Aguilera, que es complejo de permitir a otro guitarrista que entrara a su rola, porque pues él es un guitarrista completísimo, él es un guitarrista que sí. puede meter 10 guitarras en su rola, y de pronto Pues por lo mismo, te cede a ti guitarras. ¿Cómo fue ese momento de que te comparte de la obra, ¿no? pues sí está bien chido porque pues empiezas a engranar con otros tipos, otro pensamiento Ujú. de guitarrista, porque pues es lo que tiene José Manuel, ¿no? Como que o los guitarristas grandes de México así son, ¿no? O sea, tienen como un tono y Ujú. una información única, ¿no? Por eso se hacen como muy visibles. Ujú. Entonces entenderle a su tono, pues era un poco complicado, entenderle como a sus maneras de enredar las cosas, pero casualmente a mí también me gusta mucho enredar las cosas, por eso te di el cielo de cohetes, o sea, que siempre estoy ahí buscando, o sea, ¿por qué no toco este? Y ya, güey, no, tengo que estar ahí con o que hacerle a alguna madre, ¿no? O me Ujú. gusta mucho hacer figuras de,
Esa es, por ejemplo, la de... Y así, entonces empiezo como que a trabajar, a enredar, no toco el acorde, sino estoy más de hacer melodías. Ajá, entonces eso se combinaba muy bien con lo que él hacía. Ujú. Y ahí Sí, fue hubo cuando, mucho clic, ¿no? como Entre que, los dos. sí, como que ahí vio que ese espacio podía yo usarlo. Y Ujú. entonces fue con las rolas donde se quedan espacios así como para meter melodías, me los dejaba. Me Ujú. decía, yo creo que ahí tú puedes desarrollar una idea. Entonces yo llegaba con una idea muy elaborada y así su pinche madre. Y Ujú. luego como que él ya me la acomodaba y dice, ¿sabes qué? Está poca madre, pero a ver, agarra más esta parte y esta. Ujú. Y vamos a combinarla ahora con esta guitarra a ver cómo suena. Y entonces ya íbamos entre los dos viendo a ver cómo funcionaban Ujú. la idea de él y la idea mía. Ujú. Y así fue como me fui metiendo poco a poco, Ujú. pues sí, cada vez más en las rolas. Claro. En el Eclipse de Memoria también ya grabé más, ya hubo más producción. Ujú. ¿Cuál siguió el que el El uh, Fatalis, bueno, Fatalis fue que de una del película, ¿no? fantasma. El fantasma Ujú. de la ópera. El que me gusta Ajá. mucho es el de donde viene un barco. ¿Cómo se llama este disco? Ah, No ver, Entre la niebla. Entre Estuvo la antes Lo niebla. Eterno. Primero fue Lo Eterno y luego fue Entre la niebla. Entre la niebla fue No, lo eterno, me refería a lo eterno. Ese disco, cómo me gusta, lo Ah, eterno. sí, Lo Eterno es el que trae el escarabajo. Ándale. Ese, ¿sabes Ajá. dónde lo presentaron? En Centro Cultural España. Creo que hicieron ahí una como convivencia. Sí, sí, Me sí, hicimos una acuerdo. convivencia ahí. Y ese día yo Ujú. llegué, también salió en formato cassette. Yo ahí tengo el formato cassette Ajá. de Lo Eterno. Sí, Muy chingón ese pinche disco. sí, por ahí anda también mi cassette. Pues fíjate, ese fue el primer disco que ya nosotros produjimos junto con el José Manuel. Ujú. O sea, ahí sí nos dejó libertad, cabrona. O sea, dijo, vamos a hacer este entre los tres. Ujú. Porque antes de eso hizo como un ejercicio para ver si pues combinábamos. Ujú. O sea, si podíamos trabajar o no juntos y chocar las ideas. Y fue el de hacer un disco de boleros de que La estuvo noche, el Noche de Profunda. Noche Noche Profunda, que Profunda. Ajá. estuvieron, que el de Enjambre, estuvieron Ajá. Saúl Hernández, ¿no? Es- Estuvo. Saúl Hernández, Cecilia Toussaint, Jaime López, Ujú. Gerardo Enciso, Juan Cirerol, Ujú. ¿quién más estuvo? Pues como dices, el de Enjambre, Ujú. la de Hello Humberto. Seahorse. Ajá, no, pues estuvieron un chingo así, güey, Sí, poderosos. estuvo muy Y bueno ese entonces disco. ya nos repartimos los arreglos para hacer Ujú. todo ese show. Entonces a mí me tocó hacer algunos, a él otros. Yo hice, por ejemplo, para el de Hello Seahorse, el de Ujú. Saúl Hernández, el de, Ujú. pues varios. Ujú. Ahí, hagan este y yo mientras voy haciendo este, ya pues, Ujú. hacíamos Erneq y yo la idea y todo, llegamos, la mostrábamos y está chida y se me hace que mi guitarra puede ser esta y tú esta y entonces ya, y así él también nos enseñaba sus cosas Ujú. y fue como dijimos, pues sí, sí podemos trabajar. Lle- Bueno, sobre Llegó, todo él, ¿no? llegó a darte una canción Aguilera en versión muy acústica o normalmente cómo era el trabajo de una rola. Sí, había unas maquetas totalmente como de ahí de lo eterno, por ejemplo, la de... ¿Cómo va el...? ¿Cómo va el? Na, na, na. Híjole, se me fueron los ¿Mm? nombres ahorita. ¿En lo eterno Pero viene astronomía o es... astronomía, ajá. Viene en lo Sí, eterno, ¿verdad? esa por ejemplo la trabajamos cuando era como otra cosa totalmente, creo que era un bossa nova, güey. Mm. Y la idea más bien como que la que oíamos nosotros era el bajo.
el bajo que toca Ernie Clayton. Está bien cabrón ese bajo. Ajá. Entonces fue difícil ahí llegar a esa solución porque pues las batacas que le metíamos no justificaban el bajo y nosotros estábamos de necios que, o sea, Ernie y yo decíamos, no, es que sí tiene que ir ese bajo para que camine la rola, sí, pero él tenía un concepto de como otra batería hasta que por fin ensayamos con el zurdo Ortega Ujú. y él como que hizo que ese grupo tuviera ya más sentido. Entonces metí una bataca bien cabrona y ya, como decíamos hace rato, o sea, la base hace como todo. Si te fijas, esa rola como que es todo, todo es eso, es la batería y el bajo. Y de Ujú. repente vamos nosotros metiéndonos y poco a poco Sí. incluyéndonos, pero en realidad funciona, pues si no estuviéramos, funciona con el bajo y la batería. Entonces, sí, ese tipo de arreglos así fue, ¿no? O sea, de encuerarlos, o sea, Cuervos la vimos totalmente, pues, no sé si tú llegaste a ir a esos mitocondrias que hacía. Ajá, en En acústico. uno de esos, en uno de esos tocó Cuervos. Ujú. Y el día que la tocó, me acuerdo que nos acercamos y le dije, oye, güey, qué chida está esa rola que tienes nueva. Dice, Ujú. va a ser la nueva de La Barranca. Ok. Dije, ah, pues qué chingón, güey, porque se oye bien chida. O sea, si ya me la imagino con toda la banda. Ujú. Y todas las historias, por ejemplo, también esa estaba totalmente pelona. José Manuel me decía, es que esta yo ya no le veo forma, güey. Si tú le hallas, pues dale. Pues yo estaba grabando lo del zapotal y tenía la vihuela ahí a la mano y dije, ah, chinga, pues suena como una vihuela ahí, chingue eso, man. Entonces empecé a tocar la vihuela con unos acordes Ujú. y dije, a ver si no me dice, no, pues esto qué, güey, si yo no quiero llegar a esa mexicaneidad que como que Ujú. no le gusta mucho. O Ajá. sea, sí la interpreta, pero como de otra forma. Como el Mexican Y, Curious. ajá, entonces dije, pues a ver si le parece lo de la vihuela. Ujú. Y sí le gustó. Le dije, pues yo no voy a rockear ese ahí con eléctrica, me voy a ir todo, todo con pura vihuela. Ujú. Órale, pues entonces está chido. Entonces, le mandé la maqueta y dijo, no mames, sí, sí queda muy bien así, déjala así. Igual que la de Escarabajo, creo que se llama Escarabajo, Ujú. no me acuerdo cómo Creo se que sí, llama creo esa que sí. canción. Según yo Creo sí. que sí, ¿ah? Ajá. Esa pues yo la hice un arreglo de cuerdas, Ujú. pero ese arreglo de cuerdas, pues él decía que no íbamos a tener cuerdas para ese disco, que no quería. Ujú. Entonces todas las cuerdas las transportamos a las guitarras. Ujú. Sí, Escarabajo, mira, sí, Carabajo, lo sí. eterno. Ajá, sí, la de... O sea, eso que es Está bien cabrón. eran cuerdas, güey. Mm. Para mí sonaba brutal eso así. Sí. Y yo quería hacer como un ritmo muy beatle, muy básico, así muy... Ujú. Y que de ahí no se moviera. Y que las cuerdas estuvieran... Chin, chin, chun, chin, 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 chin. Yo dije, es más, ni voy a tocar la guitarra, güey, porque ahí no va guitarra. O sea, Ujú. yo quería que se quedara la... Por ahí está todavía ese demo de con las cuerdas y sí, sí bien poderoso. Sí, cómo no. Nos dijo, no, no, hay que hacerlo con las guitarras. No me desagrada cómo terminó sonando, suena chido. Pero esos eran cuerdas, era todo un arreglo de orquesta. Ok. Pero vaya, se llega a un acuerdo así de, bueno, pues no se va a hacer eso, pero bueno, podemos hacerlo en las guitarras y a ver hasta dónde podemos llegar a que suene lo que tú quieres que suene. Ujú. Y esos fantasmitas que se oyen atrás de voces son mías, son las del demo, de hecho. Sí, Dijo, pues que se queden. qué chido. Oye, Entonces Adolfo, eso, cuando empiezas a tocar con, pues, con personajes tan pues, icónicos del rock, ¿no? De repente aparece Saúl Hernández en una rola que están grabando, Alfonso, André, el propio Aguilera. Empiezas a tocar con los que de alguna manera pues eran los ídolos, tal vez tuyos, de muchos músicos de tu edad, de tu generación, eran los ídolos y de pronto empiezas a tocar sí, con ellos. ¿Cómo fue ese impacto en tu carrera? pues te digo, fue toparme así con pared porque
pues era mucho. O sea, era mucho en el sentido de que pues, yo nunca me lo imaginé. O sea, Ujú. yo estaba creído que yo me voy a seguir mi camino con Cohete y pues quizá no llegara, no sé si tan alto como ellos, o no sé hasta dónde iba a llegar, porque la verdad descuidamos mucho esa banda. Ujú. Tenía cosas que yo veía que sí jalaban y que sí volteaba a ver la gente, y por eso llegué a conocer a todos los que llegué a conocer, por Cohete. O sea, quizá Cohete nació para llegar hasta a conocer a todos y tocar, no sé, a veces le quiero dar como una explicación a de Cohete dónde se quedó en toda esta historia. Ujú. El chiste es que pues, yo me imaginaba pues más bien ahí. Cuando me dijo 3 rolas, pues yo también me imaginé 3 rolas y va a ser el momento bien chido de mi vida que voy a disfrutar tocando Debut y rolas con despedida. ellos. Sí, ¿no? Como el que Y- debuta en primera edición y los tres Ajá, partidos fuera. sí, ya adiós, ¿no? Entonces yo iba muy, muy, Es más, todavía cuando grabé el primer disco y el segundo, yo no me sentía parte de la barranca. O sea, Ujú. estoy aquí como de un invitado que pues en lo que solucionan la onda de las guitarras o no sé, ¿no? Pero pues de repente pues todo se fue dando de esa forma y lo dejé correr. Al principio sí era como, pues sí, como despertar así de, güey, o sea, estás tocando con los güeyes que admirabas, que quizá ya es el tope de lo que querías, güey. ¿No? Dices, puta, sí será, no será, Ujú. despertaré. Entonces esos fueron momentos que entre que no me la creía, porque pues, no lo estaba buscando, se dio de una manera muy natural. De repente, así como estaba ya tocando con La Barranca, pues me empecé a tocar con Alfonso André en su proyecto de solista. No he grabado nunca en una rola con él, pero sus músicos luego estaban tan ocupados que no podían. Entonces, la gira del disco pasado de Alfonso, pues yo me la aventé toda. Ujú. Porque Larry, que también es un súper guitarrista, andaba muy metido ahí hasta la fecha, ¿no? Con Ujú. Ana Torroja y con Sí. un buen de artistas ya también gigantes. Ujú. Entonces yo me aventaba las giras con él. Entonces ya tenía La Barranca y también me iba con Alfonso André, con Federico. O sea, no, Zapotal. muchas cosas empezaron a suceder, ¿no? Ujú. El Zapotal también empezó a nacer. Entonces como que ya Cohete se quedó atrás. Entonces, no sé, me empezaron a salir cosas que ya ni me di cuenta y más bien me sentí cómodo ahí, en pertenecer como a ese gremio. De repente pues ya conocí a todos, que a final de cuentas ya los había topado en algunas tocadas, Sí, pero no es lo mismo, ¿no? sí. No es lo También mismo así que ellos conocí ya te ubiquen a ti, porque tú los ubicabas de cuando tocabas en Rocotitlán, pero no es ah, lo mismo que ya a ti te ubiquen ellos. Hay un mundo sí, de diferencia. sí, que te dejen la responsabilidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando también grabamos aquí alguna vez a Los Amantes de Lola, Ujú. pues el regreso que se hizo ahí en el Vive Latino. Ujú. El regreso de Los Amantes de Lola se hizo una tocada del Vive Latino. Pues nosotros grabamos el sencillo ese regreso. Ujú. Entonces que tú estés produciendo ya esas bandas y que digas, puta, me encargaron ya un paquete Ujú. pues ya más grande de lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Ujú. Entonces, afortunadamente vino en momentos que no estás como con tanto nervio. O sea, sí lo tienes el nervio, pero también estás como, pues sí se puede, ya pude hacer todo esto, ya puedo Ujú. hacer más, ya. O sea, ya no estás como tan cerrado a que, ay, güey, no mames, estos güeyes qué van a decir, ¿no? Ya habías Sino al pasado la contrario, prueba, dices, bueno, ya habías pasado la ya, prueba, lo que venga, ¿no? sí, ya lo tomas como de otra forma. Ujú. Oye, Entonces sí, Adolfo, y lo disfrutas. y la pregunta del millón, de pronto ya te dejamos de ver en la barranca, de pronto ya no se te veían los conciertos con la barranca, pero nunca hubo un comunicado de por qué ya no estabas, de pronto simplemente ya no apareciste en el escenario. Yo creo que como yo, hay muchas personas que se preguntaron qué pasó, ¿no? ¿Por qué de pronto ya no estás en el grupo? Mm. Yo viví un momento muy difícil, o sea, una depresión muy grande que de plano me valió todo, de que no le veía ya sentido a nada, ya sí, ya no quería ni salir de la casa, ya empezó a afectarme en todo. O sea, ya aquí el mismo estudio de grabación ya no venía.
O sea, ya yo ya estaba así como ya no quiero saber nada de nadie, me empezó a valer madre todo. Y empezó a afectar todo, inclusive a la barranca, ¿no? Ya la relación empezó a pesar, ya el show del Metropolitan, pues yo ya estaba en otro pedo, o sea, ya no, ya no podía, ya no podía continuar. Entre que me sentía muy, muy mal y que pues todo me refugiaba pues con chelas, con valemadrismo, entonces no se combinaba con el profesionalismo que llevas ahí, ¿no? Y que llevo aquí en el hormiguero y que llevo, o sea, yo estaba mal. Salir a la calle, eso me costaba un trabajo, caminar, o sea, no mal, quedé mal. Me fui hasta el fondo, así que no le ves como, pues ya no, ya sentido nada. Te hablan y ni oyes y ya no lo encuentras. Entonces, la verdad me costó mucho trabajo salir de ese agujero de depresión. No se lo deseo a nadie, pero sí está muy complicado. Muy complicado. Entonces me dio muy fuerte. Ya dije, no, pues es que este güey no puede. O sea, ahorita no podemos. Y yo también les decía, es que yo ya no puedo, güey. O sea, a media gira, güey, bueno, en el segundo show, tercero, yo decía, ya no puedo. Entonces, como que buscaron luego un sustituto así de que pues solucionara todo, ¿no? Oye, pues va a entrar este güey a solucionar las cosas y pues ya, pues ahí luego hablamos, ¿no? Digo, pues perfecto, porque pues yo ahorita no tengo cabeza para nada. Entonces, pues ya también así como que, pues esa distancia pues se resumió a pues ya acabamos este periodo, ¿no? Pensé que iba a ser extremadamente fuerte, fue feo, pero no, fíjate que me ayudó mucho a darme cuenta de todas las otras cosas que había dejado o que se me habían olvidado por dedicarme tanto tiempo a una sola cosa. Entonces fue cuando me di cuenta que pues eso me traía muy mal, ¿no? O sea, que ya no tenía yo identidad. O sea, yo decía, bueno, es que a dónde voy, ok, voy en la marea, pero si un día esto se acaba, pues yo también ya no me quedo con nada, no tengo nada, no, o sea, empecé a volar, ¿no? Y que me llevó a tronar con todo. Pero a la vez me ayudó a decir, bueno, pues empieza a hacer todo otra vez. O sea, todas esas rolas que algún día quisiste sacar, todas esas cosas que quisiste decir con Cohete, ahora con el Zapotal, que también es un proyecto que pues está diciendo otra cosa, una cosa que siempre quise hacer porque como te decía, me gusta el bolero, me gusta la música mexicana, tengo hasta un requinto de bolero, tengo una vihuela, tengo todos esos elementos que siempre he tratado de incluir en un grupo, pero pues en un grupo de rock ha sido como complicado, ¿no? Porque pues luego te dicen Café Tacuba, o sea, ya te remontan como a algo de, no, pues es que eres, ¿no? Entonces como que ya ni lo intentas. Y en el Zapotal, no, luego fui la manera de decir, güey, pues aquí va el bolero, aquí va el mambo que me encanta. Nunca había hecho arreglos de metales para una banda mía, o sea, para tocarlos, ¿no? O sea, sí los había hecho en la Hormiga Albina en tecladitos, pero ya que alguien esté tocando mis arreglos ahí en la banda, pues no, y fue aquí mágico. Empecé a descubrir todo eso, toda esa música que traía yo aquí atrapada y que me empezó empecé a escupirla, güey, y empecé a despertar. Entonces me ayudó mucho a eso. Me di cuenta de la otra parte que estaba dejando ir, ¿no? Por nada más, por la comodidad de estar ahí en un lugar donde pues ya hay tocadas, ya hay todo, ya. Pero no, la identidad es la que no, como que nunca sentí como una identidad ahí firme, ¿no? O sea, no es como decir Federico Fong, ¿no? Digo, son músicos muy gigantes, ¿no? Pero, o sea, es sentir esa identidad de que dices, ok, eres como algo como, pues prácticamente irreemplazable. No es que yo lo quisiera sentir, pero vaya, yo nunca lo sentí. O sea, yo nunca me sentí así de, güey, ya soy esto. Aunque tocara con ellos y aunque estuviera en el lugar de ellos y aunque estuviera tocando ahí en esa banda. Y eso es bien difícil porque no te sientes como parte. O sea, estás, pero no estás.
En cambio, con las cosas que hago por acá, o sea, en el Zapotal sí te puedo decir, ok, sí me siento como parte de ese proyecto, sí estoy totalmente involucrado con todas las cosas que salen. Y entonces, eso me ayudó mucho a sentirme como cobijado, Ujú, como tener volver a sentirme con identidad. ujú. Que está O genial sea, no una identidad así como masiva, ¿no? Sino la Ujú, identidad que realmente vale, que es pues la tuya, ¿no? Así que sentirte ujú, tú. ujú. Sí, Y, eso es lo que gané. ¿Estuviste o estás con una banda como La Barranca, como rodearte con estos músicos, estás en el mainstream, en las grandes ligas? Y todo eso es aterrizarlo al Zapotal, porque el Zapotal yo sí le veo mucho potencial, incluso internacional. Creo que incluso han salido ya del país, ¿no? Con Zapotal. No, no hemos salido, pero sí ha habido acercamiento con otros países que Ujú, pues, sí vemos que jala ujú, y festivales y cosas que nos han dejado con muy buen sabor de boca. Es que a los festivales que hemos ido no solo se acerca gente de una sola edad, o sea, sino que viene el niño, el joven, el papá, la abuelita, y todos te hablan de una rola que les gustó del show. Entonces como que es algo tan... No está tan cerrado como por ejemplo Cohete, ¿no? Que dices, bueno, déjame entenderle y luego te hablo, ¿no? ujú. Este como que lo oyen y luego le dicen, esta rola estuvo chingona, güey. Enseguida, que también hago cosas ahí rebuscadas que ya estoy tratando de no hacerlas Pero sí es un sonido para... muy familiar, ¿no? Luego sientes que Ajá, es un sí. sonido que lo reconoces. Sí, como que ya lo conoces, como que dices, ok, me identifica. O sea, sí te la compro, güey. Ujú, Ahora, de eso a que pues funcione, pues no sé, pero esa parte de que se conecte con la gente y que tu música se conecte, te hace vibrar de otra forma. ujú, Como que dices, pues sí, también puedo escupir cosas aquí que tengo en la cabeza y que no había podido decir, ¿no? ujú. Y otros me la están entendiendo, entonces qué chida manera de curarte mentalmente. Y además ya está sacando sencillos solista que también están bien Sí. chingones. También bien, Muchas ya, gracias. ya escuché como dos o tres que ya sacaste y Sí, oye, saqué dos. dos muy buenos, Ujú, ambos. gracias. Sí, Supongo en que el también te primero dejan algo muy invité chido. ahí a Alfonso. Sí, claro que sí, porque luego es música que te digo, dejaba yo hace muchísimos años allí enlatada. O sea, esa canción, la primera que saqué fue cuando yo entré a La Barranca. Ahí la hice, imagínate ya cuánto tiempo tiene. La hice en el 2009 esa rola. Ya estaba. Y luego cuando venían, por ejemplo, bandas a grabar, ¿qué pongo, puta? A ver, también tengo esto y ponía mi rola. Oye, pues está bien chida, sácala, güey. Ujú, Sí, luego. Y así les decía siempre, luego, hasta que ahorita dije, bueno, pues sí tienen razón, o sea, yo no entiendo qué hace aquí. Mejor la saco y también que es una manera como de despegarte de esas cosas que tienes ahí como atoradas. ujú, Entonces, pues me ha hecho bien porque también me pongo una meta así en un mes tengo que empezar con el nuevo sencillo. ujú, Pase o no pasen cosas, mi mente está trabajando, que eso es lo que necesito, trabajar en sacar todas esas cosas que están atoradas y, pues aquí va esto y aquí va el otro. Que me ayuda mucho cuando viene la gente a grabar, ¿no? ujú, Porque también me dejan participar en sus proyectos. ujú, Así como ellos me enseñan así las cosas, yo les digo, mira, yo digo que pueden hacer esto y esto y esto. Entonces también mi mente está empezando ahí a trabajar y me ayuda. Pero ya cuando sacas algo tuyo así de plano, que no hay nadie más en medio, ujú, pues todavía más, o sea, todavía es más tu personalidad así encuerada para la gente. ujú. Claro. Entonces me está haciendo muy bien todo eso. Ahorita voy a sacar un sencillo nuevo también de ese proyecto. Vamos a sacar una rola nueva de Cohete, yo creo el principio del siguiente mes, ya con video. Y vamos a sacar nueva rola con el Zapotal el siguiente mes, con video también. Mucha música. Entonces, sí, eso está bien chido. Y Ujú, seguimos grabando y va a salir también el nuevo disco de Trolleybus y el nuevo disco también del Diego que te decía que estábamos grabando con el de ujú. Babasónicos y de un buen de bandas que están viniendo aquí a hacer sus proyectos. Qué chido. Entonces,
sí me quedo contento con, o sea, quizá la fractura con la barranca estuvo no tan agradable, pero pues se dio de una forma que me ayudó y que pues, quizá ellos también, ¿no? Ujú. Y con música que es Entonces, sanadora al final del día. sí, Pues qué chingón, así mi es, mi Adolfo, querido, que vas, que la has mi querido librado, Milusos. porque está, el tema de la depresión es muy fuerte y a veces la gente no lo nota, ¿no? De pronto podemos decir que te ves todo el tiempo contento y desmadroso y no saben cómo estás por dentro, güey. Sí, pues yo la verdad siempre cubro todas esas cosas con mis bromitas, con la risa y con, o sea, poca gente me ve de malas o Ujú. triste, aunque por adentro de repente sí me estoy pues hecho pedazos. Es lo peligroso, ¿no? De la depresión que no lo externa a veces uno. Sí, no se deja ver. A veces ves que la gente está muy feliz y dice, güey, se mató. No Ujú, mames, sí, yo lo vi, güey. Y siempre que estoy con él me cuenta hasta chistes ujú, y dices, ay, cabrón. No, ujú, sí. Y sí, sí llegó momentos en que sí pensé, ay, güey, ya, o sea, ya la chingada, porque no ujú. aguantaba los ataques de ansiedad, que son muy fuertes. Ya que me daban como 3 al día, así, cosas, ¿no? Está muy cabrón. Sí, ataque de pánico y eso, así, no. Oye, Adolfo, y con la barranca quedó ahí como un poco la puerta abierta como para retachar, porque en realidad es que sí, sí, fíjate que después de, aunque tú comentas que nunca te sentiste como al 100% parte, yo creo que el público sí te veía ya como un elemento ya de la barranca. A lo mejor tú decías que no te sentías del todo, pero la gente, yo no lo notaba que sí ya te veía como alguien del grupo. Te ganaste tu lugar, sin lugar a dudas. Ah, pues qué chido. Qué chido, digo, sí me lo han hecho saber porque luego pues he estado ahí. De repente Ernie me ha invitado a conciertos de la Barranca. Sí, hoy vamos a tocar en diciembre, ¿por qué no vas? Pues Ujú, vamos un rato y sí, pues se acerca la gente y dice, güey, qué pedo, ¿por qué no estás ahí? ¿Cuándo regresas? Y ujú. pues es que la verdad no te podría decir eso porque yo no he Ah, platicado ya con nadie de ellos, ¿no? O sea, ni yo he tenido, o sea, como un acercamiento, ¿no? Real. ujú, Están en chinga, lo veo porque pues ahí está Ernie conmigo, ¿no? O sea, todo el tiempo y sé lo que están grabando, sé que están haciendo cosas y sé que si no están haciendo una ya hicieron ahora para la Feria de San Marcos tocaron creo con una orquesta y siempre, bueno, José Manuel es muy inquieto y siempre ya tiene un disco y ya tiene otro y ya tiene otro proyecto y seguramente ahorita ya de estar trabajando en otra cosa, aparte de este disco que va a sacar, porque así es él, ¿no? Entonces como que no hay como tiempo de... Yo también estoy así, aunque no quieras creando así como que haciendo este y haciendo el otro y ya cuando digo, puta, sí, luego le hablo, luego les hablo, luego ya, no sé, ujú. se quedó ahí volando todo. No te podría decir si exista una necesidad de ellos de tenerme ahí y yo una de acercarme. Pero, O sea, por pero, el momento creo que todos estamos con nuestros platos rotos. pero bueno, al final del día hay unos discazos que quedaron ahí, mi Adolfo. Yo, Sí, 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 la de verdad. Lo Eterno, Ciudad Piedad, están cabrones. Sí, ese disco Lo Eterno lo disfruté mucho, digo, Está muy cabrón. lógicamente estuve muy involucrado, Bernick y yo y José Manuel estuvimos involucrados en Ujú, todo. Eh, sí, sí me dejé llevar ahí en muchas ujú, cosas. O sea, hay rienda suelta de pues, guitarras que no se oyen a guitarras, que se oyen ujú, como a sintes, los ujú, sonidos del bajo también muy sintetizados, o sea, un sonido muy diferente que quizá era lo que usábamos mucho en Cohete. ujú. Ujú, o sea, unas distorsiones muy atascadas, cosas así que quizá por eso suena un poco distinto ese disco. Y quizá también por eso lo disfruté tanto, ¿no? Porque me involucré mucho en los Ujú, tonos, sonidos, ujú, todo, ¿no? ujú. O sea, como que iba entrando mejor, más, y de repente Ujú. chingue, su madre ya está produciendo Sí, y metiendo discos y arreglos, y o sea, fue mucho de golpe. Entonces quizá eso lo disfruté mucho
de lo eterno. Pues listo, mi Como dices, se quedan Adolfo. todas esas cosas. Y Ahí también se el quedan. video, ¿no? Por ejemplo, ese video, pues yo lo hice, el de Cuervos, Ujú. ese lo Está filmé bien yo. chingón. Y, o sea, mi idea no era grabar un video. O sea, yo llevo la cámara a todos lados porque me gusta, es mi hobby tomar fotos. Ujú. Entonces estaba en el estudio, pues yo estaba tome fotos. Y de repente dije, no mames, estaría chido grabar esto. Dije, pero pues, ¿cómo? Con el celular. Y de repente vi en la cámara que decía rec. Dije, no mames, rec. A Le hice huevo. así, dije, ay, cabrón. Y entonces ahora ya Salió. no estaba sacando fotos, sino empecé a sacar video. Entonces, como ya me sabía la rola, pues Ujú. iba grabando donde yo ya sabía que ya Ujú. no iba a hacer. Yo ya sabía, ya estaba yo ahí. Claro, Y donde, o sea, ya sabía todo lo que iba a pasar. Entonces ya cazando. tenía como el guión nada más para cazarlo. Ujú. Y entonces, pues sí, fue también esa parte que no conocía de mí, darme cuenta de que podía hacer videos. Súper Ahora chido. ya hago videos también para las bandas y de todas las bandas hago sesiones aquí. Y ver ese video que ya llegó a más de 1,5 millones de visitas, o sea, Ujú. puta, sí dices, wow, cuántas cosas sucedieron Chingón. en estos años, sí, sí, Pues muchas, la verdad, sí, estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado. chido, mi Adolfo. Pues ya vámonos con. Despedimos este programa Muy con. bien, ¿Sabes cuál me latiría que te aventaras? Que es una de mis canciones favoritas. La de. Se llama En el fondo de tus sueños. En el fondo de tus sueños se llama. De fondo. lo que me acuerdo, porque esta parte estaba bien chida, me Esta. acuerdo, es que le enredaba. ¿Qué era? Ándale. Ah, Era eso, ahí le diste. Por fin te acordaste. era eso, era eso. Oscuridad. Oh, que la chingada. Una Esa era. rolototota. Sí, muy buena Favoritas. rola. Federico Fonga ahí en el bajo, está bien cabrón. Ah, sí, Ese bajo cierto. que oyes ahí, ese bajo que oyes ahí, es el mismo que usamos para grabar el disco Pulsar de Cohete. Mm. Con las mismas especificaciones, porque para grabar el disco Pulsar de Cohete, nos fuimos al sindicato de músicos, en ese entonces 2004, a conseguir pedales raros. Dijimos, vamos a encontrar un tono diferente a todo lo que hemos hecho, entonces vamos a buscar pedales vintage, que en ese entonces todavía no estaban tan de moda. Y nos fuimos y encontramos un maestro, fuzz maestro para bajo que se llamaba Brass Master. Ujú. Yo me compré un Small Stone y un Worm, que es un efecto muy raro de Electro Harmonix. Con Ujú. ese hice la gran mayoría del disco y Ernie con ese grabó todo el disco Pulsar con el maestro y con un Rickenbacker. Ujú. Y luego para este disco Federico le dijo, oye, pues estaría chido que me prestaras tu Rickenbacker. Y Ernie dijo, pues va, te presto ese y de una vez te presto el maestro que es con el que grabé aquel disco. Y dice, va, pues ahora le usamos esa combinación. Entonces ese disco fue grabado también con ese Rickenbacker y ese maestro. Ujú. Es un pedal muy viejo como de los setentas. Y es Suena esa distorsión impresionante, que no se manches. oye. Suena cabrón. Sí, está muy cabrón. También hay en la intro de una rola que se llama Un Día Más, de Cohete, ahí puedes escucharlo en todo su esplendor, el bajo. Con Ujú. esa distorsión bien perro. Qué chingón, mi Adolfo. Pues qué chido platicar Pues contigo y listo. Pues muchas gracias ojalá nos veamos por pronto. ahí a ver qué día coincidimos en un toquín.
Órale, Va que va, seguro que sí. pues un abrazote hasta el Mucha suerte. hormiguero. Éxito. Igualmente, mucha suerte con todos tus proyectos y gracias. Gracias, amigo. Saludos.